Pues con la ayuda de nuestras queridas revistas vamos a repasar las berlinas turbo de los años 80 y 90. Automóviles que quitaban el sueño a muchos jóvenes, los cuales acaban de formar una familia, pero que no querían prescindir de las prestaciones que tenía su antiguo GTI. Entonces, para estos jóvenes el paso natural era comprarse uno de estos coches. Coches caros, pero nada prohibitivo en aquella época, siendo una época donde además disfrutar del automóvil resultaba más sencillo. Y para comenzar la prueba motor 16 empezaría fuerte, explicando uno de los elementos más importantes de este Sierra, su motor. Obra de la prestigiosa Cosworth, este motor en su momento parecía una revolución tecnológica, estando el turbocompresor, la inyección y el encendido controlados por sistemas electrónicos de alta precisión. Aún así se partiría del conocido motor de 2 litros dentro de la gama, donde se montaría una trabajada culata de 16 válvulas, con doble árbol de levas en cabeza. El resultado sería un motor placentero de utilizar, moviéndose con suavidad y con fuerza incluso por debajo de 3000 vueltas. A partir de las 4000 vueltas sería cuando este motor daría algo más, pero siempre sin brusquedades. El resultado de tanta tecnología serían 204 caballos de potencia a 6000 vueltas. Un motor que iría acompañado de una caja de cambios casi de carreras, siendo una caja de cambios rápida, precisa y con un escalonamiento de sus desarrollos casi perfecto. Cabe destacar un dato importante. Este Cosworth sería propulsión trasera con autoblocante. Por lo tanto, juzgando su comportamiento, este Sierra tendría dos caras. De entrada, su conducción no plantearía ningún problema, cuando circuláramos con alegría pero sin demasiadas pretensiones. Pero la cosa cambiaría cuando su conductor quisiera emular a los pilotos de rally. A medida que se suceden las curvas y yendo por nota, su conductor vería la dificultad para llevar el morro del coche por el sitio deseado, teniendo una tendencia a seguir recto a la entrada de los virajes, tendencia que se acentuaría más cuando estos fueran más cerrados. Salvando este detalle, el resto de elementos de su bastidor cumpliría muy bien. Su dirección de solo 2 vueltas y media entre topes sería de asistencia variable, permitiendo siempre una sensación de control sobre el vehículo. La suspensión resultaría suficientemente firme pero sin resultar incómoda para los pasajeros. Los frenos ABS cumplirían a la perfección, y su diferencial autoblocante permitiría un nivel de adherencia a su tren trasero sobresaliente. En estas fotos podemos ver los detalles de este Sierra RS. Aquí podemos ver sus llantas con una tapa en el centro, la cual simulaba una única tuerca central, su vista trasera con el prominente alerón posterior, y su interior simple, donde sus asientos o el volante 3 radios darían la nota deportiva. Pero estacionalmente en su momento no habría muchos coches más rápidos que este Sierra, con una velocidad máxima de 232 km/h, un paso de 0 a 100 en 7,1 segundos y cubriendo el kilómetro con silla parada en 27 segundos exactos. Particularmente su consumo me ha parecido hasta comedido, con una media de 14,5 litros cada 100 km a 180 km/h de velocidad de crucero. Y llegamos al final de esta prueba hablando de uno de los mejores argumentos de este Sierra Cosworth RS, su precio, 3.917.000 pesetas en su momento. Un precio que resultaba mucho más barato que sus rivales directos. El Opel Monza contaría con un precio similar, pero siendo ya un coche en vías de extinción. El resto de modelos similares como el Mercedes 190 2.316, el BMW 535i o el Maserati Biturbo serían claramente más caros que este Ford. Incluso un Saab 900 Turbo 16 costaría prácticamente 1 millón de pesetas más. Y es que en aquella época tener más coche por 4 millones de pesetas parecía complicado. En un momento donde el Renault 21 ya tenía una gama asentada en el mercado, siendo su versión turbo el buque insignia, llegaría el 21 TXi, para así situarse en un punto intermedio, entre lo que ofrecían las variantes más racionales del 21 y el explosivo 21 Turbo. El Renault 21 Turbo llegaría al mercado para meterse en el sexto grupo de berlinas con potencias que rondaban entre los 170 y los 200 caballos, berlinas deportivas de Mercedes, BMW o Alfa Romeo. El resultado fue un Renault 21 con unas prestaciones espectaculares, acercándose a los 230 km/h de velocidad punta y con unas aceleraciones aún más sorprendentes. Pero tras probarlo había una pregunta: ¿cuántos conductores serían capaces de aprovechar al máximo la mecánica y prestaciones de este 21 Turbo? Su motor hasta las 3000 vueltas se comportaría como un atmosférico, pero a partir de ese régimen el turbo comenzaría a soplar, logrando su potencia máxima de 175 caballos a 5200 vueltas. El motor de este Renault 21 Turbo no resultaría progresivo. La potencia cuando se desataba era brava y claro,
Eso, en una berlina de tracción delantera, se traducía en pérdidas de motricidad. De esta forma, el 21 Turbo no era un coche cómodo de llevar en zonas viradas. Juzgando el resto de elementos de su bastidor, la suspensión tendría un buen equilibrio, pero tirando a cierta dureza. Su dirección asistida sería muy directa y precisa. Sus frenos contarían con ABS, montando discos ventilados delante y macizos detrás, los cuales cumplirían bien. Uno de los puntos a tener en cuenta al comprar este coche serían sus disparatados consumos, rozando los 20 litros cada 100 kilómetros en conducción deportiva. Por otra parte, el equipamiento de serie de este 21 Turbo sería abundante, siendo solo reprochables sus asientos más propios de un butacón de cine que de una berlina con aspiraciones deportivas. Si, en cierta manera, este 21 Turbo tenía en su motor su gran atractivo, el TXi usaría como gran baza su equilibrio. Su motor sería un 2 litros con 3 válvulas por cilindro, alcanzando 140 caballos. Este motor se sentiría bien usándolo en regímenes bajos o medios, no gustándole subir de vueltas. Por lo tanto, sería un motor donde se podría abusar del uso de una marcha más larga. Su comportamiento sería similar al resto de la gama 21, siendo claramente superior. En este caso se echaría en falta un tarado de amortiguadores más enérgico para obtener un comportamiento más deportivo. Con este motor mantener un crucero de 180 km/h sería factible, algo que con el turbo superar los 200 se lograba prácticamente sin darnos cuenta. Y es que sería prestacionalmente donde comprenderemos que entre estos dos modelos había un abismo. El 21 TXi se conformaría con una velocidad máxima de 212 km/h, alcanzando el turbo los 227, pero sería en las aceleraciones donde este 21 Turbo fulminaría a su rival. 7,4 segundos en el paso de 0 a 100 y 27,8 para cubrir el kilómetro con silla parada. Por su parte, el TXi emplearía 9,7 segundos en el primer registro, necesitando 31,1 para cubrir los 1000 metros con silla parada. Por lo tanto, sería más de 3 segundos los que perdería en la aceleración larga, respecto de su compañero turboalimentado. Por lo tanto, a principios de los 90, Renault ofrecía dos formas diferentes de disfrutar de un 21. Para aquellos que buscaran unas prestaciones de primer orden, pero con un comportamiento menos equilibrado y unos consumos algo desorbitados, por 3,5 millones de pesetas tendrían al 21 Turbo. Por su parte, este 21 TXi era para aquellos que querían un 21 equilibrado, siendo solo algo más prestacional y emocionante que el resto de la gama, contando además con un precio muy ajustado, 2,720,000 pesetas en su momento. A finales de los 80, los franceses estaban en el top a la hora de fabricar berlinas para el gran público, pero con prestaciones y comportamiento deportivo. Pero lo más curioso de todo es el camino tomado por cada uno. Por su parte, Renault, como ya vimos en la prueba anterior, optaría en montar en su 21 más potente un turbo, algo que también haría en modelos más pequeños, como con su Renault 5. Por su parte, tanto Citroën como Peugeot en aquella época optarían por la última novedad, montar culatas de 16 válvulas, logrando un comportamiento mecánico muy diferente al del Renault. En resumen, el Renault 21 montaría un motor 2 litros turbo que reivindicaba 175 caballos de potencia, siendo tanto el motor del BX como el del 405 un bloque de 1900 centímetros cúbicos, que gracias a las 16 válvulas alcanzaría 157 caballos de potencia. Los tres montarían cajas de cambios de 5 marchas, pero como podemos ver en el Citroën y en el Peugeot, los desarrollos serían más cortos que en el Renault. Valorando las prestaciones queda claro que los atmosféricos poco pueden hacer contra este 21 Turbo, corroborando automóvil que las prestaciones de este Renault eran complicadas de igualar, quedando cerca de las de todo un BMW M3. Aún así, en zonas reviradas, donde las rectas no fueran muy largas, este BX GTI y el 405 M16 no se quedarían muy atrás. Eso sí, si la carretera se despeja y comienzan a sucederse largas rectas, la potencia de este 21 Turbo sería determinante, quedando claro que prestacionalmente se situaría a otro nivel. Para comprender esto, aquí tenemos los datos. La velocidad punta de este 21 Turbo se situaba en unos prácticamente intocables 230 km/h. Por su parte, el Peugeot alcanzaría 219 y el BX GTI 215. Hablando de sus aceleraciones, el 21 Turbo emplearía 8,38 segundos en el paso de 0 a 100, necesitando el BX GTI 8,8 y el 405 MI16 9,2. Pero tomando como referencia la medición de 1000 metros con silla parada, sería cuando este 21 Turbo desplegara toda la potencia, necesitando tan solo 28,2 segundos para cubrir este registro. Por su parte, casi un segundo y medio más tarde llegarían sus rivales, necesitando en ambos casos 29,6 para cubrir esta medición.
Juzgando su comportamiento, el que más fácil pondría las cosas a su conductor sería el Peugeot, siendo el típico coche que tras haber hecho medio kilómetro con él, ya parece que lo hemos conducido toda la vida. Su comportamiento sería fácil, noble y sin sorpresas, con el comportamiento típico de un tracción delantera, pero sin tener un subviraje acusado. Por su parte, al BX GTI uno se tendría que adaptar. Su peculiar suspensión hidroneumática, unido a una dirección muy rápida, provocarían una sensación extraña al insertar el coche en la curva. Realmente su límite es parecido al del Peugeot, pero requiere más atención en la conducción. Pero el Renault 21 Turbo sería claramente el más extremo. Es un coche que balancea muy poco, con unos neumáticos de mayor tamaño y siendo muy rígido de atrás. Por lo tanto, es un coche que permite ir rapidísimo, más que los otros, pero siempre concentrado. Ahora solo falta hablar de precios. Estamos en 1988, pues bien, este 21 Turbo costaría en su momento 3.253.000 pesetas, costando el BX GTI 2.927.000 pesetas y el 405 MI16 2.890.000 pesetas. Como curiosidad, el aire acondicionado solo sería montado de serie en el Peugeot, siendo equipamiento opcional en los otros dos. Pero por el contrario, en el Peugeot habría que pagar aparte los frenos ABS, siendo equipamiento de serie en el 21 Turbo y en este BX GTI. Para saber de qué eran capaces estas berlinas turboalimentadas, ahora subiremos la apuesta. Tras ver que el motor de este Renault se imponía con rotundidad a sus rivales de 16 válvulas, ahora solo faltaría saber qué pasaría si lo enfrentamos con dos rivales con motores de 6 cilindros. Ahora este 21 Turbo se tendría que enfrentar al Alfa Romeo 75 América y al BMW 325i. Antes de nada y hablando de precios, habría dos categorías. Este Renault y este Alfa Romeo costarían casi lo mismo, 3.302.000 pesetas el primero y 3.330.000 pesetas el segundo. Por su parte, optar por el BMW suponía prácticamente pagar 1 millón de pesetas más, ascendiendo la factura hasta alcanzar 4.294.000 pesetas. Como ya conocemos de las pruebas anteriores, este 21 Turbo sería una berlina de tracción delantera, siendo sus dos rivales propulsión trasera, y en el caso del italiano contando además con un autoblocante. Mecánicamente el motor más potente sería el V6 Buso de Alfa Romeo, un 3 litros que reivindicaba 188 caballos de potencia. Después se colocaría el Renault, con sus 175 caballos, quedándose cerca al 6 cilindros en línea del BMW, con una cilindrada de 2.5 litros alcanzando 171 caballos. Rápidamente al rodar veremos que uno destacaría respecto al resto si hablamos de fuerza bruta, siendo la sensación de empuje de este Renault 21 Turbo superior a la de sus rivales. Por el contrario, el tiempo de respuesta del turbo le haría un motor menos progresivo que el de sus rivales. De los dos 6 cilindros, el motor del Alfa Romeo parece correr más, aunque a la postre este BMW lograría superar sus prestaciones. En los tres, los desarrollos escogidos en su caja de cambio serían óptimos, siendo la palanca de este Alfa Romeo la más dura de accionar, pero resultando precisa y efectiva para conducción deportiva. Hablando de su comportamiento, con este 21 Turbo se podría ir muy deprisa, y con una estabilidad sorprendente sobre todo por vías rápidas. Al llegar a curvas lentas y acelerando el morro se va hacia el exterior, pero es fácilmente controlable. En el Alfa Romeo las reacciones son vivas y bruscas, con un eje trasero que desliza constantemente los virajes más retorcidos. La conducción a partir de cierto límite se hace muy complicada, pero seguramente este comportamiento gustará a los más volantistas. Sobre asfalto seco el BMW sería el mejor. También sería el vehículo más sencillo de conducir. Se agarraría como una lapa, disfrutando además de un ligero derrapaje del tren posterior sencillo de corregir. Eso sí, sobre firme deslizante este 21 Turbo volvería a tomar la delantera. Hablando de frenos y de dirección aprovecharemos a hablar de los extras. El único que montaría aire acondicionado de serie sería el Alfa Romeo, pero teniendo por el contrario que pagar por los frenos ABS, siendo un equipamiento que montaría de serie el Renault y el BMW. Si hablamos de la dirección, habría un claro perdedor, el BMW, al no contar con dirección asistida de serie, siendo otro caro equipamiento opcional. Hablando de la vida a bordo y la usabilidad, habría un claro vencedor, el Renault 21, el cual sería claramente el más habitable, el más cómodo y en conjunto sus asientos también resultaban los mejores del comparativo. Por último y hablando de sus prestaciones, el 21 Turbo vuelve a barrer a sus rivales, con una punta que rozaría en esta unidad los 228 km/h, conformándose el BMW con 220 y el Alfa Romeo con unos escasos 214. En aceleraciones creo que a este 75 América le pasaba algo, ya que como veremos sus prestaciones son hasta humillantes, teniendo en cuenta que eran casi 190 caballos.
Tomando la aceleración larga como referencia, el 21 Turbo cubriría los 1000 metros con silla parada en 27,6 segundos. Mucho más tarde llegaría el BMW, necesitando 29 segundos, llegando mucho después el Alfa Romeo, empleando 30,3 segundos. Como podemos ver tras esta prueba, 3 berlinas de casi la misma potencia, pero cada una con un planteamiento muy diferente. Y yo os pregunto, ¿vosotros con cuál os quedáis? En esta prueba podemos ver de lo que era capaz el Ford Sierra Cosworth 4x4, un automóvil que rápidamente la redacción de Autopista afirmaría su nivel de eficacia rutera sería posiblemente la mejor de todos los coches que hayan probado. Como bien dicen, la eficacia no quiere decir diversión, y bajo esa órbita de disfrutar al volante, el M3 sería la referencia entre los propulsión trasera, el Renault 19 16 válvulas entre los tracción delantera, el 405 MI 16 4x4 entre los tracción integral. Para transmitir de lo que era capaz este Ford, indicarían lo que para ellos era eficacia globalmente considerada. Y eso debería de demostrarse en todo tipo de pavimentos y condiciones meteorológicas. Por lo tanto, un coche globalmente eficaz debe cumplir en todo. Un coche con una velocidad punta alta, que permita rodar rápido con el motor desahogado. Aceleraciones intermedias fulgurantes, ya fuera para adelantar o para llevarnos rápido de curva a curva. Una distribución de pesos y batalla adecuada para juntar estabilidad de un tamaño manejable para ser usado por carreteras estrechas. Un interior habitable y con todos los mandos situados a mano, siendo fáciles de manejar. Y por último, que sea un coche con un límite muy alto, pero que a la vez transmita seguridad a su conductor, con un comportamiento progresivo. Hablando de su precio en el momento de la prueba, este no sería el oficial. Su precio estimado sería de unos 5 millones de pesetas, un precio muy adecuado, teniendo en cuenta que venía muy bien equipado de serie. Al final, por unos 5 millones de pesetas, lo que ofrecía este Sierra era similar a lo que ofrecían coches de la competencia que le duplicaban el precio. Respecto a los consumos, este Ford podría consumir lo que uno quisiera. Rodando tranquilo se podría rondar los 8 litros, pero si lo exprimimos a tope rondaríamos los 22. Su motor turbo de 2 litros y 220 caballos volverían a este Sierra Cosworth 4x4 en un obús. Recordemos que estamos en 1990. Y este coche alcanzaría una punta de 238 km/h. Para pasar de 0 a 100 solo emplearía 6,83 segundos, necesitando 26,86 para cubrir el kilómetro con serie parada. Comparativamente hablando, barrería a su rival natural, el Dente Integrale, metiendo 23 km/h en velocidad máxima y varias décimas en las aceleraciones, siendo aún mayores las diferencias en las recuperaciones. De los coches probados por Automóvil, tan solo el 911 Carrera con 260 caballos sería claramente más veloz en cualquier medición. Del resto, algunos lograrían una mayor velocidad punta, como el M3 Sport Evolution o el Omega 3000, pero estos luego serían derrotados en las aceleraciones. Pero si en prestaciones era un sobresaliente, juzgando su comportamiento también cumpliría y con nota. Con un peso contenido de solo 1.370 kg, su reparto de peso sería casi óptimo, con un 54% delante y un 46% detrás. Este hecho, unido a una batalla más larga que su principal competidor, el Delta Integrale, harían de este Cosworth mucho más aplomado en sus reacciones y más progresivo en su comportamiento. El Lancia sería más ágil, pero circulando por carretera sería complicado adivinar su límite, algo que con este Ford sí que podría intuir. Y además, una vez llegara a él, el comportamiento también resultaría más progresivo. Comparándolo al M3, el alemán sería más divertido, pero hablando de efectividad en toda circunstancia, poco podría hacer. Siendo mayores las diferencias, el firme es irregular o deslizante. En resumen, este Sierra Cosworth 4x4 sería casi perfecto, con un precio además comedido. Pero no tenía nada malo, tan solo sería mejorable la instrumentación muy escasa y poco legible, y un mejor escalonamiento de los desarrollos del cambio. Por lo tanto, este automóvil sería un auténtico misil para ser disfrutado en familia.